Escucha esto: el día que lo perdí todo fue el mejor de mi vida, aunque me rompió en 1000 pedazos. Esa mañana, el golpe en la puerta sonó como un veredicto, seco, definitivo, y detrás llegó el sobre que nadie quiere abrir. No era solo un no, era la suma de todos los no que había esquivado con sonrisas y café. Me quedé de pie con la llave aún en la mano, mirando el pasillo como si pudiera desandar los pasos que me trajeron hasta aquí. Cuando el fracaso te toca la puerta, no pregunta si estás listo. Entra, revisa tus planes, desarma tus certezas y te deja frente al espejo. Yo pensé en todo lo que hice bien, en lo que pude haber hecho mejor, en lo que fingí no ver. Quise culpar a la suerte, al mercado, al clima, a cualquiera, pero el silencio respondió primero, y en ese silencio, entre el deseo de huir y el impulso de pelear, escuché una idea peligrosa. Tal vez, solo tal vez, esto no venía a destruirme, sino a construir algo que todavía no entendía. La ciudad siguió su rutina como si mi caída no mereciera titulares. Yo caminé entre semáforos y paraguas, buscando respuestas en los reflejos de los charcos, intentando adivinar en qué esquina perdí el rumbo. Llamé a puertas que antes se abrían con una sonrisa y ahora devolvían tonos de espera interminables. Cada te llamamos luego era un clavo más en la madera de mi orgullo. Quise esconder mis manos, porque todavía olían a planos, a maquetas, a promesas. En el bolsillo llevaba una lista de excusas que nadie me pedía, pero que yo repetía por si acaso. Me detuve bajo un alero y respiré hondo, escuchando el golpe del agua contra el pavimento como un reloj impaciente. No sabía cómo empezar de nuevo, y sin embargo, algo en mí entendía que no había vuelta atrás. Uno no regresa del borde siendo el mismo. Lo único claro era que debía aprender a mirar mi ruina sin parpadear. Al final, marqué ese número que me sabía de memoria, no para pedir rescate, sino silencio. La voz del otro lado no juzgó, apenas dejó caer una pausa larga que decía: «Te escucho». Caminé hasta el taller donde nacían las maquetas con olor a madera y paciencia. Allí, entre virutas y herramientas, recordé que antes de querer levantar rascacielos, quise entender cómo se sostiene un puente. No recibí el discurso que imaginaba, apenas una mirada que aceptaba mis grietas como parte del diseño. Me habló de proyectos que se derrumbaron y de otros que aprendieron a doblarse sin romperse. Yo asentí, con las manos vacías y el corazón acelerado, como quien llega tarde a su propia lección. Salí con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que el primer ladrillo no es el éxito, sino la humildad de empezar por lo básico. Fue entonces cuando el mundo me ofreció una postal inesperada: música bajo un puente, colores que no cabían en la tarde, una voz cantando sin permiso de nadie. Me quedé a distancia, como quien mira un incendio hermoso y teme acercarse. Aquella escena tenía algo que yo había perdido sin notarlo: liviandad. Ella reía entre acordes, y cada trazo del mural parecía narrar una caída distinta, levantándose en otra forma. No cruzamos palabras. Bastó un cruce de miradas para que entendiera que hay vidas que se reconstruyen al aire libre. Guardé ese instante como un boceto rápido en la libreta de mis dudas. No supe su historia ni su destino, pero su manera de estar ahí, sin pedirle permiso al fracaso, me enseñó que se puede seguir creando aun cuando el polvo no se asienta. La noche me encontró de regreso frente a mi puerta, con la llave aún tibia en la palma, como si no quisiera cerrar el día por completo. Abrí y el eco del apartamento vacío me devolvió la versión más honesta de mí, cansado, terco, todavía de pie. Pegué el sobre en la pared como un recordatorio incómodo. No para castigarlo, sino para no olvidarlo. Preparé té con el cuidado de un ritual y escribí 3 líneas: aceptar, aprender, actuar.
No sé si era un plan o una plegaria, pero me sostuvo lo suficiente para no hundirme. Afuera volvía a llover, y por primera vez ese sonido no me pareció un juicio, sino un ritmo. Entendí que el fracaso se sienta a la mesa sin invitación, pero si le haces preguntas, responde. Apagué la luz con una idea firme: mañana no buscaría salvar lo perdido, sino construir desde lo que quedó. La mañana siguiente me recibió sin fanfarrias, pero con una claridad incómoda. Si quería avanzar, tenía que inventar trabajo donde no lo había. Saqué cajas olvidadas, limpié la mesa, ordené herramientas, como si el orden pudiera enseñarme a respirar distinto. Dibujé un puente pequeño, casi un juego, y me sorprendió descubrir que la línea temblaba menos que la noche anterior. Pensé en todas las veces que confundí ambición con prisa, y cómo la prisa había roto piezas que ahora debía tallar a mano. Llamé a 2 clientes antiguos, no para pedirles favores, sino para preguntar qué problema les dolía hoy. Uno respondió con cautela, otro no. Me tocó aceptar que sembrar no garantiza cosecha, pero sí aprendizaje. Tomé notas ridículamente simples: escuchar, simplificar, entregar algo antes de prometerlo todo. Entre sorbos de té tibio, repetí en voz baja esas 3 palabras que pegué anoche: aceptar, aprender, actuar. Y por primera vez sentí que el verbo actuar pesaba menos que el miedo. Volví al taller de don Ernesto con mis bocetos, como quien trae pan caliente a una mesa modesta. Él no celebró ni criticó, señaló silencios entre líneas, espacios donde el peso no estaba resuelto, y me pidió que explicara por qué cada decisión merecía existir. Me di cuenta de que durante años hablé para impresionar cuando debía hablar para comprender. Me hizo desmontar un modelo y volver a armarlo, esta vez dejando visibles las juntas, como si las cicatrices fueran parte del diseño. Me contó de un concurso perdido que le regaló su mejor amistad, y de una maqueta que se incendió para enseñarle a elegir materiales. Yo asentí, sintiendo vergüenza y gratitud mezcladas. Una corriente que despejaba la mente. Cuando salí, llevaba menos hojas y más preguntas correctas. En la esquina, el ruido de la ciudad parecía marcar un ritmo que ya no quería perseguir, sino acompañar. No buscaba brillar, quería sostener. La tarde me llevó nuevamente bajo el puente donde la música se mezclaba con el viento. Esta vez me acerqué un poco más, sin invadir, como quien se sienta en la última fila para aprender de la escena. Ella cantaba una canción sin nombre, una sucesión de intentos que parecían ensayar la esperanza. Observé sus manos, tenían pintura vieja y movimientos seguros, como si el error hubiera dejado de asustarlas. Me descubrí sonriendo, no por romanticismo, sino por reconocimiento. Cuando terminó una estrofa, dejó la guitarra a un lado y comenzó a retocar un trazo del mural. Fue ahí cuando entendí que yo también debía pasar de tocar notas a meter las manos en la pared de mis problemas. ¿Cuánto se venía en ese lugar vientos? Anoté ideas para un pequeño proyecto comunitario: una pasarela de madera para unir 2 patios de vecinos que siempre se bordeaban sin cruzarse. Pensé en ofrecerlo gratis a cambio de permiso para aprender. El fracaso, tal vez, pedía servicio. Toqué puertas en el vecindario de los patios enfrentados. Nadie me esperaba, y eso fue liberador. Presenté mi idea con dibujos sencillos y palabras sin adornos: una pasarela segura, madera tratada, barandas altas, mantenimiento comunitario. Las primeras miradas fueron incrédulas, las segundas curiosas. Escuché historias de caídas, de niños que daban la vuelta enorme para ir a jugar,
de abuelos que evitaban las escaleras rotas. Propuse trabajar los fines de semana, sumar manos, registrar cada paso para que cualquiera pudiera replicarlo. Una mujer me preguntó cuánto costaba mi ego. Respondí que el pago era aprender. Rieron, y en esa risa se abrió un pequeño voto de confianza. Conseguí 3 voluntarios, un permiso a lápiz y la promesa de madera donada si demostraba seriedad. Volví a casa con la sensación de cargar algo frágil y valioso, el compromiso público. El fracaso me había vuelto prudente. Ahora necesitaba volverme útil. Llegó el sábado con olor a madera nueva y nervios viejos. Antes de que la cuadrilla improvisada apareciera, llamé a don Ernesto para confirmar medidas, y él me recordó que la seguridad es una conversación, no un checklist. Lucía pasó a saludar con una caja de guantes y una broma que alivió el aire. Marcamos el suelo, nivelamos cuerdas, medimos 2 veces y cortamos una. Hubo errores, un ángulo mal calculado, un tornillo que no agarraba, una tabla que vibraba donde debía sentarse. No me escondí, señalé el fallo, expliqué el ajuste y pedí otra prueba. El mediodía nos encontró sudados, pero lúcidos, con los primeros postes firmes como promesas. Sentí que el fracaso, lejos de observarnos desde una esquina, trabajaba con nosotros, señalando lo que no debía repetirse. Al despedirnos, acordamos regresar mañana. Caminé a casa cansado, con la espalda protestando, y una certeza sencilla: construir no es vencer, es seguir. Desperté antes del sol, con esa calma rara que llega cuando ya no peleas contra lo que pasó. El puente a medio hacer esperaba en silencio, y al verlo entendí que también yo estaba a medio construir. Tomé la libreta, volví a las primeras páginas y encontré dibujos que ya no me representaban líneas rígidas, obsesionadas con la perfección. Sonreí con pudor. El fracaso me había obligado a mirar debajo de la pintura, a aceptar las vetas, los nudos, los desvíos. Caminé la obra repasando tornillos y uniones, no para buscar fallos, sino para reconocer decisiones. Pensé en cuánto tiempo gasté en esconder mis dudas y en lo diferente que se siente dejarlas a la vista. Apoyé la mano en una columna y la madera estaba tibia, como si guardara algo de nuestras manos. Esto también soy, me dije sin vergüenza. Porque si el éxito me había hecho hablar alto, el tropiezo me enseñó a escuchar. A media mañana llegaron los primeros vecinos con curiosidad de domingo, y entre saludos tímidos apareció don Ernesto con una caja de herrajes y su paciencia de siempre . Me pidió que le explicara las decisiones de carga como si fuera un niño, y lo hice sin adornos, con precisión y humildad. Él asintió apenas y señaló un detalle en la baranda que podía mejorar: la seguridad. Antes habría defendido mi idea por orgullo. Hoy agradecí la observación y ajusté el plano en silencio. Aprendí que la verdadera seguridad es aceptar que otro vea lo que uno no alcanza. Mientras apretábamos pernos, me habló de la primera vez que lo echaron de una obra y de cómo ese día aprendió a pedir ayuda sin sentir que perdía valor. Yo lo escuché con el respeto de quien presencia un mapa antiguo. Al terminar, el sol ya calentaba la madera y el puente, sin haber cambiado tanto. Parecía más digno. Esa tarde, como si el cielo quisiera examinarnos, un viento frío cruzó el patio y puso a cantar a las tablas. Los sonidos me inquietaron. Imaginé vibraciones peligrosas, fallos escondidos, titulares que no quería leer. Llamé a Lucía para despejar la mente, y ella llegó con una risa breve y 2 termos. Se sentó en el borde, observó cómo el puente respiraba con el aire y dijo que también los instrumentos afinan cuando vibran. Le propuse anclar un refuerzo liviano y probar de nuevo. Trabajamos en silencio,
cada uno en su ritmo, hasta que el viento volvió y esta vez las notas fueron más redondas. La inquietud se dio paso a una certeza simple: mejorar. No es negar la vibración, es aprender a dirigirla. Lucía pintó una flecha pequeña que marcaba el refuerzo, como un recuerdo de la lección. Me sorprendí agradeciendo al viento por la clase que no pedí. Al anochecer, cuando el ruido del barrio se volvió susurro, me quedé solo bajo la luz amarilla de un foco. Apreté el último tornillo del día y en vez de correr a marcar como logrado, me quedé mirando cómo el puente unía dos orillas que durante años se habían ignorado. Pensé en mis propias orillas, la del que exige y la del que aprende, la del que se muestra y la del que escucha. El fracaso fue la tormenta que derribó el andamio falso con el que me sostenía, y ahora estaba levantando soporte verdadero. Saqué el teléfono, escribí un mensaje a mi madre que nunca envié y otro a mí mismo que sí. Seguir es el único aplauso que importa. Guardé las herramientas con cuidado, casi con cariño. Me fui caminando despacio, sin necesidad de prometer grandes mañanas, satisfecho con haber ganado esta noche menos miedo, más oficio. El día siguiente trajo visitas que no esperaban: niños con cascos de juguete, vecinos con termos y una mujer mayor que contó que llevaba años evitando esa esquina por miedo a caer. Les pedí que probaran el tramo ya seguro y observé sus pasos con la atención de quien examina un corazón recién trasplantado. Hubo risas, prudencia y un par de tambaleos resueltos con baranda firme. Entonces comprendí que el puente no era solo estructura, era permiso. Permiso para cruzar, para encontrarse, para ahorrarles a otros el rodeo que yo hice durante meses. Miré mis manos marcadas por astillas y pensé que jamás un premio me enseñó tanto como este servicio concreto. Lucía cantó un fragmento corto que hablaba de grietas luminosas, y don Ernesto, desde el banco, levantó el pulgar con austeridad cariñosa. Yo respiré hondo y por primera vez supe que estaba listo para empezar algo más grande. Una semana después de abrir el puente, el barrio organizó una jornada para limpiar el pasaje y pintar nuevas señales. Llegó más gente de la que imaginé y sin buscarlo, me vi explicando cómo mantener la madera, cómo detectar fatiga en las uniones, cómo registrar mejoras en una libreta común. Al terminar, una representante del municipio se acercó con curiosidad genuina. Habían visto fotos del proceso y querían saber si podía presentar una propuesta para rehabilitar 3 pasarelas en otros sectores. Sentí el viejo vértigo subirme por el pecho, pero esta vez no era miedo de caer, sino respeto por el peso del paso siguiente. Acordamos una reunión. Caminé de regreso bajo un cielo limpio pensando en cómo mi derrota inicial, aquella carta en la pared, me había devuelto a este punto con una brújula distinta. Ya no quería impresionar. Quería que cada tornillo contara una historia de cuidado. Ese fue el chispazo: servir con método. Esa noche invité a don Ernesto y a Lucía a mi mesa pequeña. Extendí papeles, bosquejos y un calendario imposible. Les dije que no quería repetir mis errores, prometer más de lo que podía sostener, perderme en detalles que nadie usaría. Propuse un enfoque simple y medible: priorizar seguridad y accesibilidad, involucrar a los vecinos desde el diseño, documentar fallas como parte del manual. Don Ernesto sonrió con esa serenidad que empuja sin gritar. Lucía, apoyada en la silla con las manos manchadas de pintura, sugirió sumar arte funcional, barandas con patrones que guiaran a personas con vista reducida. Sentí que la sala se agrandaba con cada idea. Anoté todo en letras grandes, como quien no quiere olvidar la ruta. Al despedirnos, la lluvia comenzó suave, y por primera vez me gustó pensar que el agua probaría nuestra convicción. Al cerrar la puerta, supe que ya no trabajaba solo. La reunión en el municipio fue un espejo de mi pasado,
con salas blancas, relojes silenciosos y preguntas de presupuesto que antes me dejaban sin aire. Esta vez llevé algo que nunca había llevado: evidencia honesta de lo que falló y cómo lo corregimos. Mostré fotos del viento haciendo cantar la estructura y los refuerzos que añadimos. Expliqué por qué dejamos visibles algunas uniones para facilitar mantenimiento. Detallé cómo registraríamos el desgaste sin ocultarlo. Noté miradas que cambiaban de escepticismo a atención. No prometí milagros ni plazos heroicos. Ofrecí un piloto de 8 semanas con metas verificables y participación vecinal. Cuando terminé, el silencio fue distinto, un silencio que evalúa con respeto. Salí sin certezas, pero ligero. En la calle, el sol rebotaba en los vidrios y pensé que quizá el éxito era hacer preguntas mejores en cuartos donde antes me faltaba voz. La propuesta avanzó al día siguiente con una condición que me erizó la piel: auditorías semanales y publicación pública de los progresos. Acepté sin titubeos, aunque por dentro mis viejos fantasmas se removieron. Regresé al barrio y convoqué a una asamblea. Expliqué el plan con palabras claras, mostré un cronograma sencillo, pedí voluntarios para tareas definidas y propuse una bitácora abierta. Hubo preguntas difíciles, reclamos antiguos, dudas razonables. No esquivé ninguna. Agradecí cada objeción porque me revelaba blind spots que solo la comunidad ve. Al final, levantaron manos para soldadura, pintura, jardinería y comunicaciones. Lucía propuso talleres breves para niños. Don Ernesto se encargó de la seguridad con paciencia firme. Me fui con la sensación de haber firmado un contrato distinto, no con la institución, sino con la gente. El fracaso, pensé, es opaco. El aprendizaje es transparente. El primer día del piloto nos sorprendió con un imprevisto: una viga entregada, con una curvatura mínima que desalineaba el arranque. Antes, habría forzado el encaje y pagado el precio después. Ahora, detuve todo. Expliqué el riesgo y propuse 2 opciones: rehacer el recalce o rediseñar el apoyo para abrazar la curva y convertirla en ventaja estructural. Don Ernesto me miró con un orgullo silencioso. Lucía, con una chispa de travesura, sugirió una guardera curva que guiara la mano sin romper el ritmo. Optamos por el segundo camino y documentamos el cambio. Anoté en la bitácora: aprovechar lo que no encaja. Al caer la tarde, la estructura parecía sonreír con su curva mínima, y yo también. Entendí que el chispazo de este acto no era conseguir el contrato, sino la libertad de elegir el método que honra el proceso por encima del brillo. Las primeras semanas del piloto me enseñaron un tipo de constancia que nunca había practicado. No era heroísmo ni talento súbito. Era levantarme, revisar la bitácora, escuchar a la cuadrilla vecinal y tomar una decisión concreta antes del primer café. Cada día empezaba con una pregunta sencilla que cambiaba todo. ¿Qué aprendizaje de ayer evita un tropiezo hoy? Registrábamos errores sin vergüenza y convertíamos los aciertos en pasos repetibles. Lucía pintaba marcas discretas que guiaban la circulación y dejaban un rastro amable para quien no ve los detalles. Don Ernesto supervisaba como quien cuida un jardín, con paciencia que no se apura. Yo presentaba avances a Teresa por mensajes claros, sin adornos. Descubrí que la confianza no se pide, se fabrica. Anotar con honestidad, corregir con calma, celebrar lo suficiente para no olvidar por qué empezamos. Al caer la tarde, miraba las manos de todos y veía el mapa de un progreso que no brillaba, pero sostenible.
El día de la primera auditoría técnica llegó con uno preciso en el estómago. Ricardo revisó cada anclaje como si leyera una partitura y se detuvo en un detalle que yo había pasado por alto. Señaló un juego mínimo en 2 pernos y explicó el riesgo con una claridad que desarma. Sentí la punzada del viejo impulso de justificarme, pero respiré y tomé nota. Propuse detener ese tramo, redimensionar las arandelas y recalibrar el par de apriete. Teresa observó en silencio y pidió el registro del cambio. En otro tiempo me habría dolido la corrección como si invalidara el esfuerzo. Hoy agradecí la precisión, porque era la forma de evitar titulares que no quería leer. Ajustamos en equipo, repetimos prueba, documentamos. La bitácora sumó otra línea que parecía modesta y sin embargo nos elevó. Al despedirnos, Ricardo dijo que el mejor puente no es el que se inaugura rápido, sino el que duerme tranquilo. Para no quemarnos en la exigencia, abrimos un sábado de talleres con los vecinos. Lucía enseñó a los niños a leer señales con colores y texturas y convirtió una baranda en un pequeño poema táctil. Yo preparé una mesa con herramientas básicas y expliqué cómo medir sin miedo, cómo una cinta no juzga, solo informa. Don Ernesto mostró a 2 jóvenes cómo detectar juego en una unión sin apretar de más. El patio se llenó de risas y preguntas ingenuas que eran mejores que muchas de adultos. Comprendí que enseñar es otra manera de reparar, porque ordena lo que uno sabe y revela lo que falta. Esa tarde, el proyecto dejó de ser nuestro para volverse de todos. Anoté en grande una frase que me nacía sola compartir: es refuerzo estructural. Volví a casa cansado, pero con el corazón amplio, como si la ciudad se hubiera movido 1 milímetro hacia el lado correcto. A mitad del piloto presentamos resultados. No llevé diapositivas perfectas, llevé verdades ordenadas, metros intervenidos, incidentes evitados, ajustes realizados, participación por turnos, lecciones aplicadas antes de que fueran problemas. Teresa escuchó con atención y preguntó por la sostenibilidad cuando ya no estuviéramos. Le mostré la bitácora abierta, las guías impresas, el compromiso firmado por los vecinos que se rotaban las rondas de cuidado. Ricardo pidió ver un registro de pares de apriete tras 2 ciclos de lluvia y lo teníamos. Me sorprendió el silencio que siguió, un silencio que parecía medir el peso de la confianza. Al salir, Lucía me palmeó el hombro y dijo que lo estábamos logrando sin gritos, con trabajo de hormiga. Pensé que esa era la música que quería para mi vida, sin ruido, sin prisa, con un pulso que aprendí a escuchar cuando el fracaso me obligó a bajar el volumen. El último fin de semana del piloto, llegamos a la primera pasarela lista para reabrir. No hubo banda ni cintas. Hubo vecinos que cruzaron con paso nuevo, hubo niños que contaron hasta 10 y hubo manos que tocaron la madera como quien saluda. Yo respiré lento y pensé en la carta que un día colgué en la pared para no olvidar que el dolor también organiza. Ahora el fracaso tenía otro rostro, el de un maestro silencioso que me enseñó a elegir el método antes que el brillo. Don Ernesto asintió con esa economía de gestos que dice más que un discurso. Lucía cantó suave, apenas un hilo de voz que acompañaba el rumor del barrio. Le escribí a Teresa el informe final del tramo y añadí una línea que no era técnica. Era humana. Este puente sostiene y no sostiene. Cerré la libreta, guardé el lápiz y miré hacia la siguiente orilla. Los meses siguientes llegaron con una calma fértil. Ya no necesitaba demostrar que sabía, solo cuidar lo aprendido. El municipio aprobó extender el programa y,
Para mi sorpresa, me propusieron coordinar a nuevos equipos. Antes, esa palabra, liderar, me habría pesado como una armadura. Ahora la entendía como servicio. Organicé jornadas de formación donde cada error se contaba como una historia útil. Vi a jóvenes corregirse entre ellos sin miedo. Vi a madres enseñar a atornillar sin prisa. Lucía pintaba señales universales, simples, claras, y cada trazo parecía una conversación. Don Ernesto me observaba de lejos con ese brillo de quien reconoce continuidad. Yo, que un día no pude abrir una carta sin temblar, ahora firmaba reportes con manos seguras. Pero no por éxito, sino por equilibrio. En la bitácora añadí una frase breve. Construir también es cuidar. Sentí que al fin mi oficio y mi propósito hablaban el mismo idioma. Un mediodía cualquiera, mientras supervisaba un tramo, Teresa me llamó para contar que una de las pasarelas resistió sin daño una crecida inesperada. Me quedé en silencio, imaginando el agua golpeando la estructura y ésta respondiendo sin quebrarse. Esa imagen me atravesó más que cualquier elogio. Recordé la tormenta de aquel primer puente, la lluvia que me enseñó a confiar en lo que no podía controlar. Ahora el mismo elemento probaba nuestra madurez. Teresa rió al otro lado de la línea. Parece que el fracaso también aprobó la prueba de carga. Colgamos riendo. Miré el río, el mismo que un día me pareció amenaza, y entendí que no lo habíamos vencido. Lo habíamos escuchado. La vida también funciona así si dejas de gritarle. Te cuenta su corriente. Cerré los ojos y dejé que el sonido del agua completara la frase que faltaba resistir. No es oponerse, es acompañar. Una tarde, mientras revisaba papeles, encontré la carta vieja, aquella que un día marcó mi ruina. La sostuve entre los dedos y por primera vez no sentí rabia ni miedo, sino gratitud. Era el punto exacto donde comenzó mi reconstrucción. Decidí guardarla en la bitácora, no como advertencia, sino como testigo. Lucía llegó con una caja de fotografías del proceso, las primeras tablas, los días de lluvia, las manos vecinas. Don Ernesto agregó una hoja con los nombres de todos los que habían puesto un tornillo o una sonrisa. Al ver esa colección de imperfecciones que formaban algo tan completo, entendí que no estábamos contando una obra, sino un proceso de humanidad compartida. Y en el fondo, eso era todo lo que siempre había querido hacer: diseñar lugares donde la gente se encontrara, empezando por mí mismo. El fracaso fue mi arquitecto, yo solo seguí el plan. Semanas después, inauguramos oficialmente la red de pasarelas. No hubo discurso mío. Quise que hablaran los vecinos. Una niña tomó el micrófono y contó cómo ahora podía visitar a su abuela sin miedo a las escaleras viejas. Su voz quebró algo en mí que ni sabía que seguía roto. Teresa agradeció el trabajo colectivo. Ricardo habló de replicar el modelo en otros barrios. Y yo solo pensé en el silencio del primer día, en la puerta, en la carta. Me vi ahí, años luz atrás, temblando ante una pérdida que hoy entendía como inicio. No me sentí frente de algo que trascendía mi nombre. Lucía cantó una melodía suave y los niños la siguieron con palmas desordenadas. Don Ernesto me miró desde el borde del escenario y asintió. Supe que, aunque no lo dijera, estaba orgulloso. Esa noche volví solo al primer puente, el que empezó todo. Me senté en el centro bajo las luces nuevas y escuché cómo el aire pasaba entre las tablas. Pensé en el Diego que temía no ser suficiente, en el que confundía error con destino. Cerré los ojos y agradecí a cada caída que me empujó a levantarme distinto. La ciudad dormía y por primera vez sentí que mi silencio no pesaba, flotaba. Saqué la libreta y escribí sin pensar:
Fracasar fue aprender a quedarme. Dejé la página abierta. La brisa la movía apenas. Al irme, no quise mirar atrás. Ya no era necesario comprobar si el puente seguía en pie. Lo sabía. Caminé hacia la otra orilla con paso tranquilo, consciente de que el verdadero diseño no estaba en la madera, sino en la persona que aprendí a ser. La noticia llegó en un correo sin adornos. El programa se ampliaría a toda la ciudad y querían que yo definiera el método. Leí la propuesta y sentí cómo el viejo vértigo intentaba trepar por mi espalda, pero ya no encontraba dónde aferrarse. Recordé la puerta, la carta, el silencio que me enseñó a escuchar. Acepté con una condición: reportes abiertos, aprendizajes publicados incluso cuando dolieran. Escribí la primera guía con la serenidad de quien toma medidas 2 veces y corta una. No pensé en titulares ni en placas. Pensé en manos que sostienen barandas, en pies que cruzan sin miedo, en abuelos que ya no evitan las escaleras. Lucía dejó una nota sobre mi mesa: que tu método siga teniendo música. Sonreí porque entendí que el éxito no era más madera ni más contratos, sino más cuidado. Envié el documento y cerré los ojos. Esta vez no esperaba permiso, me lo había dado al aprender a fallar. En el salón de acuerdos, Teresa y Ricardo esperaban con sus carpetas y una mirada distinta, mezcla de exigencia y confianza. Expuse el plan sin promesas heroicas: entrenamiento a cuadrillas locales, auditorías compartidas, manual vivo con errores y correcciones, participación obligatoria de vecinos y un presupuesto que prefería lo reparable a lo espectacular. Cuando terminé, Ricardo preguntó qué haría si una obra se atrasaba por publicar un fallo. Respondí que un atraso no es un fracaso, un encubrimiento sí. Se hizo un silencio breve que pesó lo justo, y luego llegaron las firmas. Al estrechar manos, supe que el triunfo no estaba en el contrato, sino en la libertad de decir la verdad sin temblar. Salí al pasillo y respiré hondo. Ahí, con el murmullo de la ciudad detrás, sentí que por fin mi voz y mi oficio caminaban al mismo ritmo. Esa tarde, en el taller perfumado a madera, don Ernesto me extendió una cajita con un compás viejo. Dijo que lo usó en su primera obra perdida y que desde entonces le recordó medir más el proceso que el resultado. No hubo discurso, apenas un "ya sabes qué hacer". Sentí un nudo cálido, como si una viga interior encontrara su apoyo. Le prometí cuidar a la gente antes que a las cifras, y él respondió con un gesto mínimo que era un abrazo entero. Comprendí que hay herencias que no van en testamentos, van en la forma de mirar. Guardé el compás junto a la libreta y pensé en quienes me enseñaron con sus grietas a sostener las mías. Salimos al umbral del taller y el sol de la tarde entró como una bendición sencilla. El fracaso, pensé, fue la herramienta que me puso en las manos este puente que ahora soy. Presentamos la guía pública en una plaza del barrio. No quise tarimas altas, solo una mesa, copias impresas y un micrófono que cualquiera pudiera tomar. Conté mi caída como se cuenta un plano, con líneas claras y juntas visibles. Dije que el método sirve si admite correcciones, que la transparencia ahorra dolor, que el orgullo mal puesto es una viga hueca. Hubo preguntas, risas, historias que se parecían a la mía. Lucía cantó una melodía breve y los niños marcaron el ritmo golpeando suave la baranda nueva. Cuando terminó el encuentro, una mujer se acercó y dijo que cruzaría el puente por primera vez sin rezar. Me tomó la mano con una firmeza serena. Entendí que el éxito, al fin, era esa calma compartida. Esa noche, al guardar las cajas, supe que la victoria del alma no se aplaude fuerte, se respira. Volví a la puerta aquella donde empezó todo. Toqué 2 veces, como si llamara al pasado, y abrí sin miedo. La carta seguía en su marco, no como amenaza, sino como brújula. Apagué la luz,
Respiré y salí a caminar hasta el primer puente, ahora iluminado con un resplandor domesticado. Lucía me esperaba apoyada en la baranda y caminamos juntos en silencio, paso a paso, escuchando la madera como quien escucha un corazón que ya no se acelera por espanto sino por alegría. Miré la ciudad que antes me parecía un juez y hoy era un socio. Pensé en todos los que cruzarían mañana sin saber mi nombre y agradecí precisamente eso. El éxito llegó, sí, pero no como una cima, como un camino habitable. Cuando el fracaso tocó a mi puerta, abrió otra, yo solo aprendí a cruzarla.